están? Nosotros por acá muy, pero muy bien. ¿Cómo vamos a estar? Si estamos con el Señor, ¿cómo vamos a estar? Tenemos que estar bien. Para nosotros es un privilegio poder llevar la palabra del Señor y ustedes me ven a mí, pero acá hay un equipo de gente que trabaja en conjunto para que todo esto salga bien, porque para Dios siempre hacemos lo mejor. La excelencia es para Dios. Quiero enviar un gran saludo, un abrazo a todos los colegas que nos ven más allá de nuestras fronteras, dentro de nuestro país, y muy especialmente a nuestra amada iglesia de La Boca, a todos los queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Un gran abrazo para todos ustedes y el mejor deseo de nuestro corazón para que Dios derrame sobre ustedes más sabiduría, más conocimiento sobre cómo caminar tomados de la mano de Él. En estos días tan difíciles que nos toca vivir, no hay otra manera de poder obtener victoria sino caminando de la mano de Dios. Les quiero recordar, con la ayuda de nuestro señor director, que aquí al pie de la pantalla va a poner la dirección del mail de nuestras oficinas, de las oficinas de nuestra iglesia. Si usted quiere enviar un testimonio, si usted quiere enviar una inquietud, mándela. Si manda un testimonio de algo que ha hecho Dios en estos días, lo vamos a leer, por lo menos que no sea muy extenso, pero lo leemos para que ustedes también puedan experimentar esta maravilla de conocer y caminar con Dios. El mail nuestro es ccjesuslesperanza@gmail.com. cccentrocristianojesuslesperanza@gmail.com. Escríbanos y le contestaremos a la brevedad. Será muy bienvenido. Estamos hablando en estos días sobre el crecimiento en el reino de Dios. Los que nos vienen siguiendo saben que este tema comenzó con perfeccionando nuestro conocimiento. Ahora estamos viendo el crecimiento en el reino de Dios. Todos los mensajes que estemos dando, por lo menos en estas semanas, va a ser hablando sobre el crecimiento, porque queremos que usted crezca en el conocimiento de Dios. Así que el próximo que vamos a ver es creciendo en el amor de Dios. Tendría que ser creciendo en el conocimiento del amor de Dios, pero va a ser muy largo, así que creciendo en el amor de Dios. Todas las cosas que hacemos para Dios tienen que estar impregnadas del amor, y muy especialmente que sea el amor ágape, el amor que es el amor de Dios. Así que esto lo vamos a comenzar a ver a partir del domingo que viene, creciendo en el amor de Dios. Hoy jueves, vamos a estar viendo de esta última serie de 3, el crecimiento en el reino de Dios. Y estamos mirando en el Sermón del Monte algunos, vamos a decir, artículos o mandamientos de la ley de Dios dada por Moisés, porque la ley vino a los hombres por Moisés en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver acá en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesús a la misma ley le da un significado espiritual. Porque este libro maravilloso, a la cual llamamos Biblia, que quiere decir biblioteca, porque tiene 66 libros la Biblia. A este libro maravilloso que tenemos, este precioso libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Hombres de Dios que vivieron en distintas épocas, en distintos lugares, escribieron lo mismo, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Y el mismo espíritu que inspiró a estos hombres y mujeres de Dios, es el mismo que al leer la palabra hoy, cuando nosotros oramos y pedimos que Dios nos enseñe, el mismo espíritu que inspiró la escritura de esta palabra es el mismo que nos revela para que podamos entender lo que ha escrito para nosotros. Qué mejor que el mismo autor nos explique, ¿verdad? Muy bien, veníamos viendo en San Mateo capítulo 5 algunos mandamientos y la expresión y la enseñanza del Señor Jesús. Vamos a mirar otros 2 mandamientos que nos faltan aquí. Así que busque San Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Vamos a leer, como veníamos leyendo, 2 versículos. Por ahí leemos algo un poquito más. Vemos. A ver, arrancamos con el capítulo 5 de San Mateo, versículo 38 y 39. Dice Jesús: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el versículo que sigue dice: y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, que era lo que, como si fuera el sobre todo, déjale también la capa. Así que dale también lo que tenés abajo, arriba, ¿eh? La túnica era el vestido que iba arriba de la ropa interior y la capa iba arriba como si fuera el sobre todo. Entonces el Señor dice, si te pide la túnica, ¿vio? Hoy en día asaltan tanta gente, le sacan la ropa, dice Dios, no te preocupes. Te piden la ropa, dale también el sobre todo, no te hagas problema. Porque tu Dios que está en el cielo te dará todas las cosas. Esta gente está desesperada porque no tiene a Dios. Entonces buscas por otro lado. Pero mire, la ley hecha por Moisés decía ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que normalmente se llama la ley del talión. Algunos ya mayores se deben acordar de esto. Si usted busca en un diccionario la ley del talión, dice así: aplicar a la persona que ha causado un daño la pena de sufrir el mismo daño que ella provocó. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. El Señor diría lo que uno siembra, cosecha. Pero acá el Señor Jesucristo aplica la parte espiritual a esta ley. Y dice, esta es la ley del amor. Por eso decíamos, seguidamente vamos a ver un poquito, a ver si podemos crecer en el amor de Dios. Acá habla del amor, el Señor Jesús, de hacer el bien, y haciendo el bien, vencemos el mal. En Romanos 12, 21, repito, en Romanos 12, 21, allí el apóstol San Pablo dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Nosotros, los cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso no practicamos la venganza ni el rencor, sino el amor, la paz. Mire, he estado, en los años que estoy en el ministerio, me he encontrado con personas que han estado poseídas y que de adentro de la persona los demonios hablaban. Y recuerdo uno que decía, mi nombre es rencor. Me acuerdo como si fuera hoy. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la idea de venganza, con la idea del rencor. Hay un tango allí en el mundo, creado por el mundo, que dice rencor, mi viejo rencor. Lo está como acariciando el rencor. Usted no acaricia el rencor, échelo fuera, porque no es de Dios. Así que tenemos que practicar el amor, ya no ojo por ojo, sino que venzamos con el bien el ataque del mal.
En San Mateo capítulo 5, San Mateo 5, versículo 43 al 48. A ver, 43 al 48, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos, injustos. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas tan hermosas que dice el Señor Jesús! Pero mire, vamos a seguir hasta el 48. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los mundanos, los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles, la gente del mundo? Y mire aquí la palabra. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el versículo 48. Así que la palabra de Dios dice que para ser perfectos tenemos que amar. El amor supera cualquier altura de conocimiento, cualquier maldad. El amor superará infinidades de pecados. Oíste que fue dicho, acá hay una diferencia, amarás a tu prójimo, al más próximo, y aborrecerás a tu enemigo. Aborrecer significa amar menos, de acuerdo al diccionario bíblico. Aborrecerás a tu enemigo, amarás menos, es decir, ya la ley no decía que teníamos que odiar al enemigo, teníamos que amarlo menos, pero teníamos que amar más al prójimo. Siempre la ley parecía más dura, la ley dada por Moisés, pero lo que quería Dios en el Antiguo Testamento era mostrar el pecado y que el pecado tenía que tener castigo. Ahora, cuando viene Jesús, perfecciona la ley. No que la abroga ni la quita o nos da otra ley. No. La perfecciona. Ahora Jesús dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, hay que entender cuando dice amad a vuestros enemigos. La palabra amor ha sido distorsionada en el mundo. Se usa para cualquier desastre. Llaman amor a lo que no es amor. Pero cuando Dios dice que debemos amar, el amor de Dios es significativo. El amor de Dios es sanidad. El amor de Dios cubre infinidades de defectos. Dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Uno me maldice y yo tengo que decir, Padre, lo bendigo. Y orad por los que os ultrajan y los que los persigan. Gente que me persigue, tengo que orar por eso. Sí, Señor. No nos manda el Señor a orar por los que nos gobiernan, y a veces los que nos gobiernan nos hacen daño. Pero tenemos que orar, porque ellos tienen mayor responsabilidad delante de Dios. Y un día tendrán que dar cuenta. Así que tenemos que tener lástima de los que nos hacen daño y orar con misericordia. Lo que pasa es que cuando uno ve la maldad o que quieren hacerle mal a uno, en lugar de reaccionar, como dice la Biblia, reaccionamos de acuerdo a la carne. Queremos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí nos manda el Señor a bendecir. Al conocer la ley, nosotros nos vamos acercando a cómo es la justicia de Dios.
yo voy a ser juzgado, como dijimos ya antes, por mis sentimientos, por mis pensamientos, por mis actitudes y decisiones internas, porque la palabra de Dios es enviada al hombre y a la mujer interior, al espíritu y al alma, que es lo que realmente somos. Escuche bien. Primero, el reino, la ley y la justicia de Dios operan en lo espiritual. El reino de Dios, la ley de Dios y la justicia de Dios operan en lo espiritual. Por eso San Pablo nos aconseja en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, con mayúscula, Espíritu. Subite al Espíritu Santo, metete dentro del Espíritu Santo y que tu espíritu sea el que camina y oye y obedece y ama y es enseñado por el Espíritu de Dios. Y no por las cosas de este mundo, no por las palabras de este mundo, no por los consejos de los hombres de este mundo, sino por el consejo del Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu, caminar, pensar, sentir de acuerdo a la enseñanza que te da el Espíritu de Dios. Tenemos que desarrollar los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales se desarrollan de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, a la ley de Dios, a lo que nos enseña Dios. A ver, cuando nosotros fuimos a la escuela, nos enseñaron que los 5 sentidos, o los sentidos naturales eran 5. ¿Se acuerda? Los sentidos naturales eran 5, que eran tacto, gusto, oído, vista y olfato. 5. Ahora, estos 5 sentidos se alimentan de los hechos de la vida natural. Es decir, manejamos nuestra vida a través de los 5 sentidos naturales cuando no tenemos vida en el Espíritu. Pero el Señor Jesucristo dice que debemos andar en el Espíritu. Entonces, cuando el consejo de la palabra de Dios es que andemos en el Espíritu, es que estos 5 sentidos ya no sean naturales, sino que los manejemos desde la vida espiritual, desde nuestro espíritu. Los sentidos espirituales son igual, son 5, pero se manejan, se alimentan, obran de acuerdo a los hechos espirituales y a la palabra de Dios. Por ejemplo, el tacto. Mire, cuando uno va a la escuelita dominical, a la enseñanza de los niños, a las clases para los niños, hay un coro que le cantamos a los chicos que dice, cuidadito la manito lo que tocan. ¿Para qué son las manos? ¿Para qué es el tacto? ¿Para qué Dios te dio las manos? ¿Para golpear? ¿Para agarrar y tocar lo que no tienes que agarrar y tocar? ¿No son las manos para trabajar y bendecir? Y levantad vuestras manos santas, dice la palabra de Dios, y orad al Señor. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Las manos son para transmitir el amor, para acariciar, para ganar el pan, el sustento diario, pero nunca para hacer el mal. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por los sentidos naturales. El tacto. Le puede agregar los pies también. ¿Por dónde van tus pies? ¿Por dónde caminas? ¿Hacia dónde te dirigen los pies? Nuestro cuerpo. Todo esto puede ser en contacto. El gusto.
Tenemos que aprender con los sentidos naturales. El gusto tiene que ver con la comida. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que tenemos que comer de acuerdo a la Biblia y qué es lo que no? La Biblia te enseña a comer. Y a veces la gente es como el pato, mete todo para adentro, se termina enfermando por lo que come. La Biblia te dice cuáles son los animalitos que podés comer y cuáles no. Y si vos al mirar, que es otro tema, pero al mirar en la ley de Dios, algunos peces que no tenemos que comer, cuando vas a buscar en Google o en un diccionario esos animalitos que Dios te dice que no tenemos que comer, cuando vas a buscar en Google, por ejemplo, te dice que son venenosos, que afectan a la parte del físico. Por algo Dios decía qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no. Pero la gente no lee la Biblia. Me desespera esto. Dice que conocen a Dios, dice que aman a Dios y no estudian la palabra de Dios. Entonces no conocen la ley, menos la justicia. El tacto, el gusto. ¿Cuánto tenés que comer? Algunos viven para comer y otros comen para vivir. El oído. ¿A qué le prestamos el oído? La palabra de Dios nos dice a nuestro espíritu que prestemos atención cómo oímos la palabra, pero que no prestemos el oído a chismes, a malas cosas, a malos pensamientos que salen de la boca de otras personas. No le prestes oído a esto porque terminarás como ellos. ¿Cómo debo oír? ¿Cómo debo guardar lo bueno cuando escucho algo y rechazar lo malo? La vista. Según la Biblia, ¿qué es lo que no debo ver? ¿Qué es lo que debo ver? Dice la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo son los ojos. Así que si tu ojo es bueno, si tú miras lo bueno, dice la palabra de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Usted dice, pero pastor, vivimos en un mundo de pecado. Sí, pero yo miro lo que quiero mirar. Mire, esto lo he contado muchas veces, pero hablando con un chico que era mirón. ¿Vio cuando le llaman mirones? Se ponen a mirar y no dejan de mirar. Muy especialmente miraba a las chicas y no las dejaba de mirar. Entonces yo trataba de cambiar su manera de mirar. Y le decía, un día va a venir alguien, te va a hinchar un ojo porque mirás las chicas y vos no sabés que si no está allí el novio o el hermano, o tal vez es casada la chica y viene el esposo. Entonces digo, un día íbamos viajando con este joven en un tren y le dije, mira, te voy a decir un proverbio chino. Dice, si quieres ver la belleza, míralo una sola vez. Si quieres mirar con exactitud, míralo 2 veces. Y entonces me dice, ¿cómo es mirar con exactitud? Y mirar con exactitud es lo que dice Jesús. El que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, o codiciarlo, el tal ya pecó en el corazón. Así que mira la belleza y está. Listo. Míralo una sola vez. Y justo estamos hablando y pasa una señorita por el pasillo con movimientos provocativos de cadera y muy desarrollada ella. Y este muchacho se le quedó pegado. Lo toco y digo, ¿no me estás oyendo? ¿Qué te pasa? Dice, no, estoy mirando una sola vez. Por eso no la dejo de mirar. Con exactitud no, pero sí quiero ver la belleza. Bueno, estaba pecando, hermanos. Esta es la realidad. Los sentidos los debemos usar a nivel espiritual. Qué bueno que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, porque entiendo muy claro que toda nuestra vida va a ser, mi alma, mi cuerpo, todo será lleno de luz. Esto está en San Mateo 6, 22, 23, después si lo quiere buscar. Nuestros sentidos espirituales
deben responder a la ley de Dios. Ahora mire, voy a entrar un poquito para lo que vamos a ver el domingo que viene. El Señor Jesús condensó, unió la ley de Dios. Mire que hay 5 libros de la ley en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Toda esa ley, que es enormemente grande, Jesús la condensó en 2. San Lucas 10, 25 al 28. Búsquelo. Yo lo voy a buscar también, así paso el tiempo más o menos que usted tarda en buscar. Estamos en San Mateo, vamos a San Lucas. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Vamos a ver. Tiene un título, dice el buen samaritano, pero antes de entrar en la parábola del buen samaritano, Jesús tiene una charla con un intérprete, con un maestro de la ley. San Lucas 10, versículo 25 al 28. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 versículos, o en este versículo, en este mandamiento condensó toda la ley. Y entonces Jesús dice, bien, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Interesante. Acá tendríamos para hablar 20 años, me parece. Pero vamos a ver algunas cositas. Ahora, ¿quién no quiere tener la vida eterna? ¿A quién no le gusta saber que no va a morir jamás? Pero, como este era intérprete de la ley, sabe que la vida eterna solamente la podemos pasar con Dios, porque Dios es vida. La vida está en Él, Él es la vida. El que no está en Dios no tiene vida eterna, va a pasar una eternidad, pero existiendo, sin poder vivir, en el infierno. Pero este intérprete de la ley, si usted ha leído conmigo acá, como muchos de los demás humanos que caminan por la tierra y que viven aún cerca de su casa, pensaban en la herencia de la vida eterna. Estaban pensando que después de morir, la vida eterna comienza después de morir. Y Jesús le dio vuelta el pensamiento y le habló de hoy, porque le dice, haz esto y vivirás. Le dice, cuando yo pase a la eternidad, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Estaba hablando del futuro. Pero Jesús dice, ¿qué dice la ley? Y entonces condensa la ley, como la dijo el Señor Jesús, y le dice el Señor, haz esto y vivirás. Ya está. Cúmplelo y ya está. Ya entraste a la vida eterna. Qué interesante, ¿no? Era intérprete de la ley. Era intérprete de la letra, pero no conocía el Espíritu. Sin embargo, el Señor Jesús le da el Espíritu a la letra. Veamos la letra a la luz del Espíritu Santo. San Lucas 10, 27, por ejemplo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, primero, y con toda tu alma, segundo, y con toda tu fuerza, tercero, y con toda tu mente. Esto es referente a Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. La ley se cumple amando a 2 personas. A la persona de Dios sobre todas las cosas y segundo,
al prójimo. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí muestra dos maneras de amar, ¿no? Con más intensidad una con más intensidad que la otra. Dice, a Dios debemos amarlo con todo nuestro ser. Pero al prójimo tenemos que amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Acá va a ser muy interesante esto porque algunos dicen, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? Esto es egocentrismo, esto es orgullo. Tenga paciencia, vamos a comenzar por lo más importante. Veamos la primera persona de Dios. Para esto tenemos que entrar dentro del hombre. Así que preste atención, vamos a explicar algunas cosas que a lo mejor la estamos malinterpretando. A. ¿Cómo debe ser nuestro amor hacia Dios? Primero, con todo nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla del corazón de carne que está latiendo ahí, dentro de su cuerpo. Está hablando de nuestro yo, del yo en el espíritu, el centro de nuestra personalidad espiritual. Donde este centro de nuestra vida espiritual, en este centro reside primero el libre albedrío. Desde aquí parten los buenos y los malos deseos. Y también residen ahí los pensamientos y las emociones. Tenga presente, porque entre el yo y el alma, si usted no está atento, se va a confundir. Si amamos a Dios con todo el corazón, todas las demás cosas que pasen por nuestra vida tendrán que filtrarse por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, dice el libro de Proverbios, sobre todas las cosas, hijo mío, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y el corazón es el centro de nuestra personalidad, sobre todas las cosas. Cuídate, guárdate en el espíritu. La segunda parte de este mandamiento dice, con toda nuestra alma. Aquí están nuestros sentimientos, nuestras capacidades de memoria, no de pensamiento, y nuestra voluntad. La voluntad en el alma. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá, porque la que decide es el alma de la persona, no el cuerpo, no la mentalidad, es el alma la que decide. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, le dice al centro del hombre. Pero aquí, con respecto al alma, mire lo que dice Isaías 26:9. Se lo leo. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Quizá lo ha leído muchas veces, pero mire, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías estaba mostrando que no dormía. De noche estaba deseando estar con su Dios, y por ahí pegaba un poquito el ojo y madrugaba para buscarle. De noche y de madrugada no dormía por el deseo de estar con su amado Dios. Este es el amor con el que debemos amar a Dios desde nuestra alma. Este es el amor al que se refiere la ley. Pero quiero parar aquí, antes de seguir un cachito adelante y explicar una cosita.
Si usted se fijó, cuando dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestro yo, dijimos que allí están las emociones, en el yo. Y en el alma están los sentimientos. ¿Se dio cuenta? En el yo, en el yo están las emociones. Y en el alma están los sentimientos. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son los estímulos en la persona cuando recibe una noticia que puede ser o agradable o mala noticia, ¿no? Puede ser una noticia de un lugar, una noticia de una persona, de un suceso, de un recuerdo. Las emociones son los estímulos. Es la primera reacción está en el yo. Ahora, los sentimientos que están en el alma, los sentimientos son los que leen y expresan las emociones. Usted puede ver las emociones de la persona, los sentimientos de la persona, pero no las emociones. Las emociones se producen en lo interno, los sentimientos la expresan. Son diferentes. Las emociones perciben el efecto, son las que producen el efecto. Y los sentimientos expresan ese efecto que producen las emociones. A ver, una misma emoción puede despertar diversos sentimientos en una persona. Enseguida le voy a explicar por qué estoy explicando esto. Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos en una persona. Y usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Sencillo, mire, vamos a dar unos ejemplos. Usted va caminando por la calle con otra persona y por la vereda de enfrente viene una persona que tropieza y cae al suelo. A usted le causa gracia, se ríe, y a la otra persona le causa una emoción distinta, le causa tristeza. Usted se ríe que no puede parar por el tropezón que se pegó, y la otra persona corre a socorrerla. Son diferentes emociones, es la misma emoción, digamos, porque se cayó la persona, pero son diferentes sentimientos. Escúcheme, estamos escuchando la palabra de un predicador. Y hay 3 personas escuchando y las 3 tienen sentimientos, expresan sentimientos distintos, aunque la palabra es la misma. A una le causa llanto, oye la palabra y comienza a llorar. La otra le agarra una risa en el espíritu. Y una tercera levanta las manos y alaba fuerte y dice gloria a Dios y se pone a danzar. 3 sentimientos distintos, pero la emoción de la palabra es la misma. Pero fluctúan los sentimientos, las expresiones. Los sentimientos expresan las emociones que están dentro de la persona. Por eso, mis estimados hermanos y amigos, nosotros no nos guiamos por emociones, no nos guiamos por sentimientos, porque los sentimientos fluctúan. Hoy usted le puede causar, por ejemplo, cuando usted se convirtió, sus sentimientos cambiaron. Lo que antes le daba gracia, ahora le preocupa. Lo que antes le traía una emoción tremenda, ahora ya no le interesa. Los sentimientos pueden cambiar. Las emociones son fluctuantes, los sentimientos también. No es importante guiarse por los sentimientos porque, vuelvo a repetir, hoy siento que amo a una persona, mañana siento ganas de pegarle. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Lo que sabemos tiene que ser más fuerte que lo que sentimos. La razón a través del Espíritu Santo. Esta cabecita, guiada por el Espíritu Santo, tiene que saber que hay momentos cuando debo controlar mis sentimientos y mis emociones.
porque así lo indica la palabra de Dios. Yo hago esta ilustración que parece graciosa, pero a usted le regalan una torta de chocolate, rellena con dulce de leche, cubierta con crema y con confites que tienen chocolate. Es una bomba. ¿Usted qué siente? Y usted siente de comérsela toda. Pero ¿usted qué sabe? Y sabe que si se la come, mañana le va a agarrar una pataleta al hígado que no sé cómo le va a ir. Entonces, yo sé que me voy a enfermar. ¿Qué tengo que hacer entonces? En vez de comérmela toda por lo que siento, como un pedacito. Porque eso es lo que sé. ¿No le parece? Entonces, mis estimados y queridos hermanos del alma, aquí dice que debemos amar a Dios con todo nuestro yo, con toda nuestra alma. Luego dice, con toda nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Usted dice, con el alma, con la fuerza, con el espíritu. No está el espíritu, ¿vio? ¿Por qué no está el espíritu? Y está el alma, está el yo, está la fuerza y está la mente. ¿Por qué no está el espíritu? Bueno, ¿dónde está la fuerza? Dice, en el cuerpo. No, el cuerpo no tiene fuerza. La vida del cuerpo es el espíritu. Cuando la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda la fuerza, está hablando del espíritu. Mire, en Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Así que la fuerza que viene de Dios, dice la Biblia, viene por el espíritu. Usted está vivo, camina, habla por el espíritu de Dios. Y la fuerza a que se refiere la ley es la fuerza del espíritu. ¡Qué maravilla! Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y Dios está buscando esta fuerza. Dice la palabra de Dios que Dios busca por la boca de Jesús, ¿se acuerda? Hablando con la samaritana, le dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar es amar. Alabarle, cuando le alabamos a Dios, le elogiamos. Cuando le adoramos, lo amamos. Hay una diferencia. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una persona religiosa que no tiene a Cristo, sino que tiene la religión, pero no tiene a Cristo adentro, no vive con Cristo, solamente conoce una religión, un sistema religioso. Esta persona no puede amar a Dios en espíritu y en verdad, porque no tiene a Cristo adentro. Lo mismo le pasa a un incrédulo. No puede amar a Dios porque no tiene a Cristo adentro. El espíritu está muerto. Estas personas solamente pueden amar a Dios a su manera, en su mente natural, usando la imaginación. De ahí viene la palabra imagen. Usan la imaginación y terminan fabricando imágenes, por supuesto. Ahora, estas personas que no aman a Dios en espíritu, tampoco pueden amarlo en verdad, porque lo están amando de una manera carnal, de una manera imaginaria. Pero, con respecto a nosotros, cuando amamos a Dios, lo amamos en el espíritu. Y como lo amamos en el espíritu, lo amamos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa palabra en verdad es que sepan lo que están haciendo, que lo amen de acuerdo a su palabra. Si no conocemos la palabra y no conocemos a Dios, no le podemos adorar ni amar en verdad. Y por último dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente o nuestra mente. Nuestra mente, como ya dijimos anteriormente, tiene una capacidad maravillosa para almacenar datos, tanto
del mundo natural, datos de la enseñanza natural y temporal de este mundo y datos de lo espiritual de Dios. Usted tiene una mente que ha recibido toda la enseñanza que aprendió hasta acá, de la escuela, del secundario, de la universidad, de los amigos, del trabajo, de la experiencia, todo ese conocimiento lo recibió en su mente natural, pero ahora, al conocer a Cristo, se destapa la otra parte, la parte espiritual, que ya dijimos cuando San Pablo dice, renueve su mente en el espíritu, el espíritu de vuestra mente. Cuando uno ama a Dios, de acuerdo al conocimiento natural, siempre es imaginario, es un problema, pero cuando amamos a Dios con un conocimiento espiritual, esto entonces cambia. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente espiritual, sin error, sino en verdad. Por eso los evangélicos no tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque conocemos al reino, el gobierno, conocemos la ley, la palabra, y conocemos la justicia de Dios. Entonces sabemos que el rey es uno. Cuando usted, no sé cuántos de ustedes habrán visto alguna vez una película de reino, donde está el rey. El rey es el que decide todas las cosas. Ahí no está la mamá del rey, ni el hermano del rey, ni el papá del rey. Ahí el que decide es el que está en el trono, mi hermano. Acá es exactamente lo mismo. Cuando uno conoce al rey, lo adora, lo ama en espíritu, porque es espíritu, y en verdad. No es el rey más lo que dice el hermano, lo que dice el pariente, lo que dice la madre del rey. No, no, no. Acá es la palabra del rey. A él le adoramos. Él es el que reina. Él es el dueño. Y en este caso, él es el creador. Gloria a Dios. Ahora, hermano, si con todo lo que venimos diciendo, si hay un llamado cristiano que cae en pecado y es reiterativo, primero, no conoce a Dios. Segundo, no ama a Dios. ¿Por qué? Y, por lo menos, acá dice que tenemos que amarle con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Pero aparentemente, si es un cristiano que es reiterativo en su pecado, está amando más al pecado, a la desobediencia, es rebelde a la ley de Dios, no conoce a Dios, no ama a Dios, es religioso. Dice que es cristiano, pero no actúa como dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta gente. De hecho, mis hermanos, aunque si fuera un niño, por un niño en Cristo, llamamos niño a una persona que tiene 1 año de convertido, 1 año y medio, está conociendo recién la palabra del Señor, las leyes de Dios. Puede ser que un niño pueda cometer errores, pueda caer en algún pecado, porque está todavía luchando con lo carnal y está siendo más grande en lo carnal y más pequeño en lo espiritual. Pero una persona que ya tiene algunos años en el Señor ha crecido en lo espiritual y ha menguado en lo natural. Es como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En el camino del Señor, en el reino de Dios, en nuestra vida diaria, caminando en el reino de Dios, cada vez, y me voy a poner acá, el burro se va a poner adelante, cada vez José Manuel tiene que ser más pequeño y Cristo tiene que ser más grande en mí. Es necesario que yo mengüe en la carne, pero que Él crezca en mí, en mi espíritu. Este es el crecimiento al cual anhelamos llegar, la madurez, discerniendo el bien y el mal porque desarrollamos los sentidos del espíritu. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo
con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. El domingo vamos a ver cómo amar al prójimo. Yo quiero terminar leyendo un versículo, mire, para que le quede picando la pelota para ver si podemos meter el gol el domingo. A ver, busquen la palabra de Dios, a mí se me cerró, acá está. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si lo encontró, lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Interesante, ¿no? El domingo veremos este texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo digo que amo a mi prójimo, yo amo a Dios, perdón, si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano ni a mi prójimo, entonces soy mentiroso. ¿Por qué? ¿Y cómo voy a amar a Dios que no he visto si al hermano que veo no lo puedo amar? Es fácil amar a alguien que no vi. Puedo decir que lo hago, total no lo veo. Pero la muestra, según este versículo, de que yo amo al prójimo vuelvo para atrás, de que la muestra de que yo amo a Dios es que amo a mi hermano, amo al prójimo. Veremos cómo es este amor. Por eso vamos a comenzar el domingo hablando de creciendo en el amor de Dios. Si usted está allí por primera vez y está escuchando esta palabra y dice, qué maravilloso, pastor, me encantaría conocer a este Cristo del cual usted habla. Es sencillo, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, entrará, saldrá. Así que si usted quiere entrar al reino de Dios, si usted quiere entrar a caminar con Jesús, tenemos que invitarle a Jesús a que venga a entrar en nuestra vida. Y a su vez nosotros entregarnos en sus manos para que Él nos pueda guiar en el camino de esta vida. Vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que está en el trono. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Quiero pedirte que me perdones mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no he conocido tu palabra. Y ahora estoy oyendo tu palabra y estoy aprendiendo tantas cosas. Es como si me estuviera despertando. Perdóname, Señor, por haber tardado tanto tiempo. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ruego que el Señor Jesús entre en mi corazón, entre en mi vida y tome el centro de mi vida. Y yo me entrego a Él para que Él haga conmigo sus planes maravillosos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recíbeme en tu reino, Señor. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo. Te lo pido todo y te doy gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Amén. Y amén. Si ha orado así, busque un lugar a solas, para no que nadie lo interrumpa en el diálogo con Dios. Hable con Dios como habla con su amigo, con su familia. Y Dios que está en lo secreto te va a recompensar en público. Cómprate una Biblia, lee la palabra de Dios.
Comienza por los evangelios, allí encontrarás a Cristo caminando por las calles de Galilea. Dios te bendiga mucho. Y a ti, querido hermano, hermana, pastor amado, a ti que me escuchas y sigues la palabra, espero que esta palabra pueda ayudarte en tu ser interior, en tu hombre y mujer interior, y que puedas crecer cada día más en el conocimiento de Cristo. Esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. Oro por ti, para que en estos días crezcas hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ruego por tu pueblo, por tus siervos, por tus hijos espirituales, hijas, en el nombre de Cristo, Señor, por todos aquellos que llevan tu palabra, que llevan tu mensaje, aquellos que están trabajando en los hospitales, en las clínicas, Señor, frente al coronavirus, Señor, guárdales de todo peligro y que el Espíritu Santo los cubra desde la mollera hasta los pies. Señor, y a cada hermano o hermana tuya que está mirando este programa, úsalo para que lleve este programa a otro que no conoce, para que pase este link, este mensaje que estamos llevando, para que otros lo puedan oír y ellos mismos puedan predicarle luego a estas personas. Pongo en tus manos a tu pueblo porque es tu pueblo y son tus hijos que están en tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Les espero el domingo.